Tras arruinar el negocio familiar y mofarse del mío durante años, mi hermano Dorado y mis padres esperaban que le cediera la mitad de mi empresa. Mi respuesta fue una sonrisa y una frase simple: yo no contrato ladrones. Tengo 29 años, soy hombre, y pasé los últimos 6 años construyendo muebles a medida en un taller propio en Red Bank, Nueva Jersey. No hablo de mesas comunes ni de sillas producidas en serie. Hablo de piezas de alto nivel, mesas que cuestan lo que algunas personas pagan por un automóvil, sillas que tardan 3 meses en completarse, trabajos donde cada unión importa y cada acabado debe ser impecable. Es un tipo de oficio que exige paciencia, precisión y habilidad real. El mes pasado entregué una mesa de juntas a un fondo de inversión en Greenwich. El cliente pagó $28.000 sin pestañear. Su esposa rompió en llanto al verla terminada. Lágrimas reales. Mientras tanto, mi familia seguía convencida de que yo jugaba a las manualidades. Mis padres siempre despreciaron lo que hacía. Durante 5 años consecutivos, cada día de Acción de Gracias mi padre preguntaba cuándo iba a hablar en serio. En cada cumpleaños, mi madre me enviaba ofertas laborales de empresas de administración de propiedades, como si eso fuera una ayuda y no un desprecio encubierto. Ellos dirigían una firma de bienes raíces comerciales en el condado de Bergen, un negocio familiar con más de 30 años de historia. Mi hermano mayor, Cole, trabajaba allí como vicepresidente de adquisiciones. Mi hermana menor, Madison, estaba a cargo de las relaciones con inversionistas. Cole era el hijo dorado. Literalmente. Mi madre tenía una foto enmarcada de él estrechando la mano del gobernador, colocada en la sala principal. La mía estaba en el baño del pasillo. Yo era el que trabajaba con las manos, como si eso me convirtiera en alguien de segunda categoría. 5 días antes de Navidad, conduje hasta la propiedad familiar en Saddle River. Una enorme casa colonial, entrada circular, perfecta desde afuera. Ese año quise llegar antes. Ayudar con los preparativos. Tal vez, por fin, demostrar que pertenecía a la mesa y no que simplemente me toleraban. Ingenuo, ¿no? Seguir creyendo que la familia importa después de todo. La empleada doméstica, que llevaba 18 años trabajando allí, abrió la puerta. Era la única persona en esa casa que parecía genuinamente contenta de verme. Señor Ethan, qué gusto verlo, me dijo. Luego dudó, miró hacia atrás y bajó la voz. Están arriba. Dentro, mi madre y Madison tenían la mesa de café cubierta de hojas de cálculo, como si estuvieran organizando una toma hostil. Ya llegué, dije. Mi madre apenas levantó la vista. Deja el abrigo en el pasillo. No toques las decoraciones. La empresa de ambientación vuelve mañana. Madison alzó la mirada apenas un segundo. Qué bien que llegaste temprano. ¿Te acuerdas cuando ayudabas a acomodar y siempre movías los muebles mal? Rayaste la cómoda antigua de mamá, añadió. El tono era el de siempre, despectivo, condescendiente, como si yo fuera un niño incapaz de realizar tareas básicas. Subí al piso superior para usar el baño y ahí todo se volvió extraño. Mi antigua habitación, la que había ocupado desde los 7 años, tenía una maleta ajena junto a la puerta. Resultó ser para una amiga inversionista de mi madre que se quedaría a dormir. Entré y descubrí que todas mis cosas habían desaparecido. Fotos, libros, herramientas. Todo estaba metido en cajas plásticas, apiladas en una esquina como si fueran basura esperando ser retirada. ¿Mamá? Llamé. No hubo respuesta. Caminé hacia el despacho de mi padre para preguntar por mi habitación. La puerta estaba entreabierta. Entonces escuché mi nombre y me quedé inmóvil. Las diapositivas van después del postre, decía la voz de mi padre, calmada, profesional. Que sea breve. Sin discusión. Escuché a Cole. Pon la gráfica de salarios justo después de la introducción. No va a poder decir que no frente a todos. Eso fue todo lo que oí. Pero fue suficiente. La voz de mi madre. Una vez que acepte, integramos su taller al nuestro. Controlamos su cartera de clientes. Retrocedí con el corazón desbocado. Caminé hasta la sala de impresoras al final del pasillo. Allí estaba, un fajo de documentos recién impresos, aún tibios. Trayectoria profesional de Ethan, decía el encabezado. Pasé las páginas. Comparativas salariales entre carpinteros artesanales y cargos corporativos. Mi nombre listado en viñetas. Un apartado titulado Estrategia de intervención. Incluso había una diapositiva llamada Manejo de objeciones. Tenían todo asignado. Mi madre debía consolarme cuando entrara en razón. Madison se encargaría de la imagen en redes sociales, como si yo fuera un problema de relaciones públicas. $45.000. Eso creían que yo ganaba. El año anterior había superado los 140.000, pero nunca preguntaron. Nunca verificaron. Solo asumieron. Tomé fotos. Varias. ¿Evidencia? Salí de la casa sin decir una palabra. Subí a mi camioneta y me fui.
No estaba llorando. No estaba entrando en pánico. Estaba pensando. Planeando. El portón de seguridad se cerró detrás de mí mientras lo veía por el espejo retrovisor. 18 años intentando demostrarle mi valor a personas que ya habían decidido que no lo tenía. Se acabó. Cuando me detuve en un área de descanso de la autopista Garden State Parkway, ya había tomado 3 decisiones. Primera, iba a asistir a esa cena. Segunda, iba a dejar que activaran su trampa. Tercera, iba a hacerla explotar frente a todos. Querían un espectáculo. Iban a tenerlo. Llamé a Tyler, mi mejor amigo desde la universidad, quien me había ayudado a montar el taller. Contestó de inmediato. ¿Qué pasa? Acabo de descubrir el plan completo de mi familia para humillarme en la cena de Navidad. Presentación en PowerPoint, documentos impresos, todo. Silencio. ¿Hablas en serio? Tengo fotos. ¿Dónde estás? En la autopista. Regresando a Red Bank. ¿Y qué vas a hacer? Voy a presentarme. Voy a dejar que crean que me tienen acorralado. Y luego voy a destrozar todo delante de todos. Pero necesito munición. Números reales. Pruebas. Tyler guardó silencio un segundo. Ven a mi casa. Vamos a preparar el contraataque. Vivía en Asbury Park, en un loft de un antiguo almacén que había renovado él mismo. Cuando llegué, ya tenía café listo y la computadora encendida. Habla, dijo, entregándome una taza. Cuando terminé, negó con la cabeza. Son unos completos miserables. Está bien. Vas a esa cena, pero vas preparado. Eso quiero. ¿Qué necesito? Estados financieros, declaraciones de impuestos, lista de clientes, todo lo que demuestre que no eres el fracaso que creen. Si van a atacarte con números falsos, los vas a enterrar con los reales. Asintió despacio. Podemos armar un dossier esta noche. Todo impreso. Que entren en shock. Pasamos las siguientes 3 horas reuniendo pruebas, declaraciones que mostraban ingresos de $140.000, extractos bancarios con depósitos constantes, testimonios de clientes, fotografías de muebles terminados en casas reales, un portafolio completo que demostraba que yo no estaba jugando a tener un negocio. Esta vez, no iba a sonreír y aguantar. Esta vez, iba a responder. Yo ya estaba manejando mi negocio con éxito, sin su ayuda, sin su dinero y sin necesitar su aprobación. Fue Tyler quien revisó los registros públicos de la empresa familiar. Entró a mi taller con el portátil abierto y una expresión que decía más que cualquier palabra. Amigo, las cuentas por cobrar son un desastre, me dijo. Llevan 2 años perdiendo clientes. Silbó, incrédulo. Tu hermano no solo les robó. Mientras lo hacía, hundió toda la operación. Tyler incluso me ayudó a prepararme para lo que venía. Ensayamos cada parte, qué decir cuando comenzaran su presentación, en qué momento exacto sacar mis documentos para que el impacto fuera máximo, dónde pararme para que todos me vieran claramente cuando sacara el expediente. Esto está sólido, dijo revisando el paquete final. Ellos muestran números falsos, tú presentas los reales delante de todos. Jaque mate. Cuando terminamos, hice la llamada que llevaba días evitando. Una llamada que podía cambiarlo todo. Hola, Margaret. Soy Ethan. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Ethan, qué sorpresa, respondió con una calidez cuidadosa. ¿Todo está bien? No exactamente. Necesito contarte algo, y necesito que me escuches hasta el final. Le conté todo. La presentación que estaban preparando, los números inflados de salarios, el plan para forzarme a entrar en la empresa. Cuando terminé, guardó silencio durante varios segundos. Tu padre me llamó ayer, dijo finalmente. Me pidió un préstamo considerable. Cuando le pregunté por qué, se puso evasivo. Ahora lo entiendo. Su tono cambió, se volvió firme. Cole ha estado robando, ¿verdad? Sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo lo supiste? Lo sospecho desde hace meses. Los números nunca cuadraban cuando Robert hablaba del negocio. Hizo una pausa breve. Así que su solución es acorralarte y quedarse con tu empresa para tapar sus pérdidas. Es repugnante. Voy a ir a la cena de Navidad, le dije. Voy a dejar que intenten su intervención, y luego voy a exponerlo todo delante de la familia. Otra pausa. Bien, respondió. Yo también estaré allí. Alguien tiene que hacerlos responsables. Su voz era de acero. No contestes ninguna llamada antes de la cena. Que crean que todo está normal. Y Ethan, no te guardes nada. No lo haré. Colgamos. Tenía mis pruebas. Tenía una aliada. Solo quedaba esperar. La víspera de Navidad la pasé en mi taller, terminando un encargo y tratando de mantener la calma. El teléfono no dejaba de vibrar. Mi madre llamando. Mi padre llamando. Lo ignoré todo. Que se pregunten. Que suden.
Esa noche conduje hasta Saddle River, estacioné en la entrada circular y entré como si nada estuviera mal. La casa estaba llena. Tíos, tías, primos, amigos de la familia. Todos elegantes. La tradicional cena navideña de los Eaton en pleno desarrollo. Mi madre me vio primero. El alivio fue inmediato. Eaton, viniste. Estábamos preocupados, no contestabas el teléfono. Mucho trabajo, respondí. Ya sabes cómo es. Ella nunca lo sabía. Nunca preguntaba. La cena fue el espectáculo habitual, comida cara, risas falsas, mi padre dominando la mesa. Cole asegurándose de que todos escucharan sobre su último gran negocio. Madison mencionando inversores como si repartiera tarjetas de presentación. Yo, en silencio, esperando. Después del postre, mi padre se levantó y golpeó suavemente su copa. Si puedo tener la atención de todos, antes de pasar a la sala, queremos compartir algo especial. Una presentación sobre el futuro de nuestra familia. Ahí vamos. Todos se trasladaron a la sala, donde ya había un proyector instalado. Me senté cerca del fondo. Mi abuela me miró desde el otro lado del cuarto y me dedicó un leve asentimiento. Mi padre comenzó su discurso, el legado de la empresa, la importancia de la unidad familiar, la necesidad de que todos aportaran. Luego Cole tomó el control del proyector. Como muchos saben, Eaton ha estado explorando caminos profesionales alternativos, dijo, sonriéndome con condescendencia. Preparamos esta información para ayudarlo a ver el panorama completo. La primera diapositiva apareció, gráficos sobre trayectorias laborales, salarios promedio, mi nombre en viñetas. El número 45.000 destacado en rojo. Como pueden ver, continuó, el techo de este tipo de trabajo es muy limitado. En cambio, la empresa familiar ofrece estabilidad, crecimiento real, beneficios. Es un número interesante, dije, poniéndome de pie. ¿De dónde lo sacaron? Cole parpadeó. Promedios del sector. Estudios estándar. ¿En serio? Respondí. Porque según mis declaraciones de impuestos, el año pasado gané $140.000. Saqué el expediente de mi chaqueta. ¿Quieren verlo? El silencio fue absoluto. Se oía el hielo acomodándose en los vasos. También tengo extractos bancarios. Testimonios de clientes. Fotos de piezas que vendí por más de lo que cuestan algunos autos. Avancé hacia el frente, asegurándome de que todos me vieran. Pero sigan, por favor. Cuéntenle a todos más sobre mi pasatiempo fracasado. Mi padre intentó intervenir. Eaton, este no es el momento. ¿No? Respondí. Ustedes prepararon una presentación completa, imprimieron material y hasta hicieron una diapositiva sobre cómo manejar objeciones. Levanté mi teléfono. Tengo fotos de todo, directamente de la bandeja de la impresora. ¿Quieren que las muestre? El rostro de mi madre se quedó sin color. La mandíbula de Madison se tensó. Esto es lo que realmente está pasando, continué, mirando a todos. La empresa está quebrada. Está perdiendo dinero a un ritmo alarmante. Un murmullo recorrió la sala. Un tío susurró una maldición. Eso no es verdad, gritó Madison. Ah, no. La miré. Entonces no hay problemas de liquidez, ni inversores preocupados. Mi padre no llamó ayer a mi abuela rogándole un préstamo. Silencio. Total. Aplastante. Mi abuela se puso de pie. Todas las miradas se dirigieron a ella. Es peor de lo que creen, dijo con voz firme. Sospecho desde hace meses que algo anda mal con las finanzas. Robert me llamó ayer pidiendo un préstamo importante. Cuando insistí, admitió que había irregularidades. Miró directamente a Cole. 3 años de irregularidades. El rostro de Cole palideció. Su mano temblaba sujetando el control. Su hijo dorado ha estado malversando dinero, continuó. Y en lugar de enfrentar la verdad, decidieron arrastrar a Eaton a su desastre, usar su reputación limpia, robar su cartera de clientes y absorber su negocio legítimo para salvar el suyo. En plena Nochebuena. La sala estalló. Todos hablando a la vez. Acusaciones, incredulidad, teléfonos en mano. Una tía empezó a recoger sus cosas. Un primo ya estaba escribiendo mensajes, seguramente avisando a los que no estaban presentes. Y yo, por primera vez en años, no bajé la mirada. Mi tío, el mismo que durante años había respaldado a mis padres en absolutamente todo, se levantó de golpe, como si la silla le quemara. Miró primero a mi padre y luego a mi hermano, con una expresión dura, incrédula. Robert, dime ahora mismo si esto de Cole es verdad. Mi padre no pudo sostenerle la mirada. Bajó la vista, apretó la mandíbula, y se quedó callado. Ese silencio fue más contundente que cualquier confesión. Mi tío se quedó quieto un segundo, como si contara mentalmente hasta 10. Luego agarró su abrigo del respaldo. 30 años, dijo, con una voz ronca que no le conocía.
30 años defendiéndote ante mi esposa. 30 años justificando tus decisiones. ¿30? Y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Su esposa lo siguió sin dudar. Después, 2 primos más se levantaron también. De pronto, aquella reunión, que mis padres habían intentado controlar como si fuera un tablero de ajedrez, empezó a desarmarse sola, pieza por pieza. Mi padre intentó recuperar el mando, como hacía siempre. Esto es asunto de familia. No deberíamos hablarlo aquí. La respuesta le llegó desde el otro extremo de la mesa, cortante y directa. Fue Margaret. Y cuando ella hablaba así, la casa entera parecía ponerse en silencio. Lo convertiste en asunto de familia en el momento en que planeaste humillar a tu hijo delante de todos, espetó. Deberías sentir vergüenza. Todos ustedes. Cole, Madison, y sobre todo tú, Robert. La sala se quedó helada. Mis padres se miraron, mi hermano se encogió como si el suelo se hubiera vuelto inestable, y mi hermana apretó los labios con una mezcla de rabia y miedo. Yo los observé a todos, a mis padres, a mi hermano, a mi hermana, a esas mismas personas que durante años me habían hecho sentir pequeño, prescindible, como si mi valor dependiera de su aprobación. Ese era el problema, ellos creían que yo iba a agachar la cabeza otra vez. Creían que iba a aceptar migajas, como siempre. Pero ya no. Respiré hondo. No levanté la voz. No fue necesario. Yo construí algo real, dije, casi en un murmullo. Aún así, todos me oyeron. Lo construí sin su ayuda, sin su aprobación y sin su respeto. Y ustedes pensaron que podían venir a quitármelo simplemente porque necesitaban que lo rescatara. Mi madre se echó a llorar. No era un llanto limpio, sino uno de esos llantos que buscan ablandarte, que quieren que te sientas culpable por haber puesto un límite. Mi padre, en cambio, se puso rojo, no de tristeza, sino de humillación, como si el mundo le hubiera arrebatado el control en público. Cole parecía a punto de hundirse en la silla. Miraba alrededor como si quisiera que el suelo se abriera y lo tragara. Yo ya estaba harto. Di un paso hacia la puerta. Ethan, espera, mi madre estiró la mano para agarrarme del brazo. Me aparté con firmeza. No me toques. Se acabó. Y salí. Afuera me recibió el frío de diciembre, limpio y cruel. Detrás de mí, el caos seguía derramándose por la casa, voces, reproches, sillas moviéndose, el tipo de desorden que ellos siempre creían que podían tapar después con una sonrisa en una foto familiar. Me subí a mi camioneta y conduje sin mirar atrás. 2 horas más tarde, entré en el camino de una cabaña en los Poconos. Estacioné, apagué el motor y ahí, en ese silencio, sentí por primera vez en mucho tiempo que podía respirar de verdad. El teléfono vibraba como si tuviera vida propia. Llamadas y mensajes de mi madre, mi padre, Madison, Cole. Los ignoré a todos. Que entraran en pánico. Que intentaran arreglar el daño. La verdad ya estaba afuera, y ahora se extendía por la familia como fuego seco. Entonces llegó un mensaje que sí leí. Era de Margaret. Estoy orgullosa de ti. Están en shock. Después entró otro mensaje, de alguien de la casa, la ama de llaves. Señor Ethan. Guardé sus pertenencias con cuidado. Están en el garaje cuando quiera pasar. Bien hecho esta noche. Necesitaban oírlo. También me enteré de lo que pasó en la fiesta apenas yo salí. La mitad de los invitados se fue en menos de 20 minutos. Mi padre intentó salvar la noche, fingir normalidad, pero nadie estaba dispuesto a participar en esa farsa. Y entre los mensajes había uno que resumía el clima. Llámame mañana. Tu padre está intentando sostener esto, pero ya no puede. La mañana de Navidad en los Poconos se sintió como despertar en una vida distinta. Me preparé café y revisé el móvil por puro morbo. Cada notificación era más reveladora que la anterior. Mi padre. Tu madre está devastada. Este espectáculo habla muy mal de tu criterio. Tenemos que hablar como familia. Mi hermana. Siempre fuiste egoísta, pero esto ya es demasiado. Nos humillaste delante de todos. ¿Y Cole? Cole mandó el que más me hizo reír. ¿De verdad te crees alguien ahora? Solo avergonzaste a la familia. Esto no termina aquí, hermanito. Ni de lejos. Eso me dio risa de verdad. Seguía fanfarroneando. Seguía creyendo que tenía influencia sobre mí. Lo borré sin contestar. Un rato después, Margaret volvió a escribirme. Anoche me llamó media familia. La mayoría está asqueada con tus padres. Varios primos quieren encargarte muebles. Tu tía dice que siempre supo que Robert era un fraude. Bien hecho. Me quedé en los Poconos hasta Año Nuevo. Aproveché ese tiempo para planificar. Dibujé diseños nuevos, armé una estrategia de crecimiento y hasta redacté propuestas para una exhibición en una galería de Nueva York. Por primera vez en años, pude pensar en el futuro sin sentir encima el peso de la desaprobación familiar. Una tarde,
Mientras trabajábamos en la mesa de la cabaña, Tyler me dijo lo que yo ya venía rumiando. Vas a necesitar ayuda. No vas a poder con toda la demanda tú solo. Después de lo que pasó en Navidad, esto va a correr como pólvora. La gente va a querer piezas del tipo que se plantó frente a toda su familia. Asentí. Lo sé. Estoy pensando en contratar a alguien. Quizá dos, si lo de la galería se concreta. Me miró con una sonrisa ladeada. ¿Estás asustado? Muerto de miedo, admití, pero también listo. Por primera vez en mi vida, me siento listo. Regresé a Red Bank el 2 de enero. Mi taller se veía distinto. No porque hubiera cambiado el lugar, sino porque había cambiado yo, lo miraba con ojos nuevos, como si por fin fuera mío de verdad. Tenía 23 consultas nuevas esperando respuesta. Una galería en Tribeca quería hablar de representación. Y además tenía programado un almuerzo con Margaret el día 8. El viejo Ethan habría estado ansioso por ver a alguien de la familia. El nuevo Ethan, en realidad tenía ganas. El 8 de enero nos vimos en un asador en Montclair, elegante, silencioso, de esos donde parece que hasta los cubiertos hablan bajito. Margaret ya estaba sentada cuando llegué, mirada afilada, postura recta, como siempre. Se levantó para abrazarme. Ethan, te ves bien. Gracias, Margaret. Nos saltamos el charla superficial rápido. Ella dejó el menú sobre la mesa y me miró directo. Te debo una disculpa. ¿Por qué? Por no haber hablado antes. Yo vi cómo te trataban. Lo vi durante años. Debí intervenir en lugar de esperar. No eras parte de su plan. No, dije, no lo era. Ella apretó los labios. Y mi silencio lo permitió. Eso se terminó. Tomó un sorbo de té helado y continuó, como si estuviera dictando una decisión ya tomada. Dejé claro a tus padres que su comportamiento fue inaceptable. Y le informé a la familia extendida que tú tienes un negocio legítimo y rentable. ¿Cómo lo tomaron? Sonrió apenas. Tu madre lloró. Tu padre se puso a la defensiva. Le dije que se callara y escuchara por una vez. Me reí, más por incredulidad que por humor. Entonces soltó lo siguiente, sin rodeos. Estoy actualizando mi testamento. Vas a recibir el 40% de mi patrimonio. Tus hermanos se reparten el 60% restante. Me quedé en silencio, buscando palabras. Margaret, no tienes que. No te estoy pidiendo permiso, me interrumpió. Te estoy informando. Y por primera vez, en su mirada vi algo parecido al orgullo. Me recuerdas a mí cuando tenía tu edad. Todo el mundo tenía una opinión sobre lo que debía hacer. Yo los ignoré y construí mi propio despacho de contabilidad. Fue la mejor decisión que tomé. No sabía eso. Tu familia nunca lo menciona, dijo con calma. No encaja en la historia que les conviene contar. Hizo una pausa y añadió. Además, voy a invertir en tu negocio. No es caridad. Es una decisión empresarial. ¿Invertir? 15% de participación, a cambio del capital que necesitas para expandirte. Me quedé mirándola, intentando entender si hablaba en serio o si yo estaba soñando. ¿Lo dices completamente en serio? Completamente, respondió sin titubear. Revisé tu página web. Llamé yo misma a 3 de tus compradores. Tus números son excelentes. El potencial de crecimiento es alto. Eres una inversión sólida. Y remató con una pequeña sonrisa, casi divertida. Eso sí, quiero informes trimestrales. Soy una inversora involucrada. Hablamos de detalles durante el almuerzo. Su inversión me permitiría contratar a 2 personas, mejorar equipo, organizar el taller como se debe y alquilar un espacio adecuado para exhibir piezas. Cuando ya estábamos terminando, soltó una advertencia que me quedó grabada. Tu madre va a intentar contactarte. Va a mezclar disculpas con manipulación. Haga lo que hagas, recuerda esto, no les debes perdón solo porque compartan sangre contigo. Te debes respeto a ti mismo. Asentí. No se me va a olvidar. Me apretó la mano. Buen hombre. Las 2 semanas siguientes fueron una explosión. Contraté a 2 tipos buenos, habilidosos, con hambre de trabajo. Organicé procesos, inventario, sistemas para separar encargos de piezas destinadas a galería. Todo empezó a moverse rápido, como si al fin el camino se hubiera despejado. A mediados de enero sonó mi teléfono. Era mi padre. Estuve a punto de no contestar, pero la curiosidad pudo más. ¿Hola? Ethan, dijo con esa voz controlada que usaba cuando quería sonar razonable. Soy tu padre. Lo sé. Hubo un silencio largo, incómodo, como si estuviera ensayando la frase correcta. Te llamo porque tenemos que hablar sobre lo que pasó en Navidad. ¿Sobre qué, exactamente? Nos humillaste delante de toda la familia. Hiciste acusaciones. Tú. Yo dije la verdad, lo corté. Hay una diferencia. Noté cómo tragaba saliva al otro lado.
Ethan, entiendo que estés molesto, pero necesitas verlo de manera práctica. Estamos lidiando con preocupaciones de inversores, problemas de flujo de caja. Yo apreté el teléfono con fuerza. Papá, ¿por qué realmente querías que yo entrara a la empresa familiar? Silencio. No soy tonto, continué. No me estabas ofreciendo eso por cariño ni por unidad familiar. ¿Qué está pasando en realidad con Cole? Más silencio. Y entonces, con una cautela demasiado calculada, soltó. La empresa está atravesando una auditoría. Todo empezó con una llamada que ya venía cargada de tensión desde el primer segundo. No fue una de esas conversaciones que escalan poco a poco, desde el saludo supe que alguien estaba tratando de cubrir un incendio con un vaso de agua. Estamos investigando ciertas irregularidades contables, dijo la voz al otro lado, con ese tono clínico que usan cuando creen que las palabras neutras pueden suavizar delitos graves. Irregularidades. Así decidieron llamar a 3 años completos de desvío sistemático de fondos, transferencias opacas, balances maquillados y silencios comprados. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. 12 años trabajando bajo presión me enseñaron que, a veces, el vacío dice más que cualquier argumento. No sabemos eso con certeza, intentó matizar al notar que no iba a morder el anzuelo. Margaret sí lo sabe, respondí al fin, y ahora también lo sabe todo el mundo. Lo dije despacio, sin elevar la voz, dejando que el peso de esas palabras se asentara. Porque lo que realmente estaban intentando no era aclarar nada ni investigar. Lo que querían era empujarme, casi a la fuerza, a entrar en una empresa que se estaba desangrando financieramente, solo porque su niño dorado había metido la mano donde no debía y nadie tenía el coraje de admitirlo en voz alta. ¿Quieres humillarme para que me sume a un desastre que ustedes mismos crearon? Continué. Porque Ethan robó, y tú prefieres fingir que no pasó. Eso no es de lo que se trata, contestó, ya molesto, perdiendo la compostura profesional. Sí lo es, repliqué. Y mi respuesta sigue siendo la misma, no. Arreglen su propio caos. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. No necesitaba escuchar excusas recicladas. Febrero trajo impulso. Después de meses de incertidumbre, una primera reunión salió mejor de lo esperado. La galería confirmó fechas, y un espacio en Tribeca, que había estado evaluando mi trabajo en silencio, cerró una exposición sin demasiadas vueltas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el esfuerzo empezaba a traducirse en algo concreto. Mis 2 empleados respondieron como nunca, jornadas de 12 horas, manos cansadas pero precisas, cada unión perfecta, cada acabado revisado 2 veces antes de darlo por terminado. No había margen para errores. Todo avanzaba con una precisión casi quirúrgica, hasta que la realidad decidió recordarme cómo funcionan realmente los negocios. Un cliente de Manhattan llamó por una mesa de comedor valuada en $12.000. Tras la entrega, pidió hablar de algunos detalles. El acabado no era exactamente lo que esperaba, dijo. 8.000 me parece razonable. Tenía en mis manos la hoja de especificaciones firmada, con cada detalle aprobado por él mismo. Línea por línea. ¿Aceptas 8 o disputo el cargo?, amenazó antes de colgar, confiado en que el cansancio o el miedo me harían ceder. No dudé ni un segundo. Llamé a mi abogado. Carta certificada. Advertencia formal por incumplimiento contractual. Recordatorio explícito de que una disputa fraudulenta también deja rastro legal. Una semana después, el cliente pagó el total, y envió una disculpa por escrito. Así es dirigir un negocio, defender cada centavo que has ganado, incluso cuando incomoda. 2 semanas antes de la exposición individual, todo se torció. Cole apareció en mi taller sin avisar. Entró como si el lugar le perteneciera. Yo estaba terminando una credenza de nogal, concentrado, cuando escuché la puerta. Alcé la vista y ahí estaba, misma sonrisa arrogante, mismo traje caro, misma energía de heredero intocable que nunca aprendió el valor del esfuerzo real. Bonito lugar, dijo mirando alrededor. Pintoresco. Fuera, respondí sin levantar la voz. Relájate. Vine a hablar de negocios. Tomó uno de mis formones y lo examinó como si supiera lo que hacía. No tenía idea. Me informó, con falsa preocupación, que los auditores habían terminado su informe preliminar. Que mi padre estaba en pánico, mi madre medicada, Madison no dejaba de llorar. Sigue sin ser mi problema, dije, sin apartar la vista de la pieza. Pasó el dedo por el borde de la credenza en la que llevaba más de 800 horas de trabajo. Cuidado, le advertí. Eso vale más que tu coche. Por primera vez, vi tensión real en su mandíbula. Escucha, hermano, dijo al fin. No tiene por qué ponerse feo. La familia cuida de la familia. Tú me haces socio al 50% y dejamos todo en tablas. Yo manejo operaciones, tú sigues con tu carpintería. Me reí. No por nervios. De verdad.
¿Hablas en serio? Completamente. Tengo experiencia empresarial. Contactos. Yo puedo llevar esto al siguiente nivel. Robaste millones y ahora quieres la mitad de mi empresa. No robé nada. Hubo problemas de flujo. Contabilidad creativa. Las cosas se complicaron. Los auditores no opinan lo mismo. Se acercó un paso más, invadiendo el espacio. Te estoy ofreciendo una salida. Tómala. Sal de mi taller. Piénsalo bien, dijo bajando la voz. Convertirme en tu enemigo no te conviene. Conozco inversionistas, clientes. Una llamada mía y este hobby desaparece en una semana. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando opciones. Esa sonrisa condescendiente volvió. 50-50. Oferta final. No contrato ladrones. Y mucho menos los hago socios. Su expresión se endureció. Te vas a arrepentir. Ahora, dije. ¿Se fue? Y supe que no había terminado. 3 días después, comenzó. Un cliente canceló una comisión. Luego otro. Después apareció una reseña negativa de alguien que jamás había trabajado conmigo. Las acusaciones se volvieron absurdas, que entregaba productos dañados, que me presentaba ebrio, que había coqueteado con la esposa de un cliente. Todas las cuentas creadas en menos de 48 horas. Sin historial. Sin credibilidad. Pero estaban en Google. Eso era suficiente para causar daño. Llamé a Tyler. Cole va con todo, le dije. Cancelaciones, reseñas falsas. Quiere destruirme. Documenta absolutamente todo. Capturas, horarios, registros. Nada verbal, todo escrito. Ya lo estaba haciendo. Luego comenzaron las llamadas. Madrugada. Números ocultos. Respiración pesada. Corte. 3, 4 veces por noche. El tipo de acoso que no deja pruebas directas, pero te quiebra el descanso. Empecé a dormir con el teléfono en silencio, con una sensación constante de alerta. Una semana después encontré la cerradura del taller forzada. No faltaba nada, pero las herramientas habían sido movidas. No era robo. Era un mensaje, te estoy vigilando. Ahí llamé a la policía. El oficial tomó nota mientras yo le mostraba todo, mensajes, registros telefónicos, reseñas falsas, imágenes de una cámara cercana con una figura que coincidía con la complexión de Cole a las 2 de la mañana. Podemos levantar el reporte, dijo, pero sin evidencia directa del intento de entrada. ¿Y el acoso? ¿La interferencia comercial? Me miró serio. Consideré una orden de restricción. La solicité al día siguiente. Presenté pruebas. Expliqué por qué temía por mi seguridad y mi sustento. La jueza revisó todo con calma, la visita intimidatoria, el acoso sistemático, el intento de intrusión. Concedido, dijo finalmente. Cole Eaton deberá mantenerse a 150 metros del solicitante y de su lugar de trabajo. Sin contacto alguno. Cuando fue notificado, explotó. Me llamó desde un teléfono desechable. Gritó sobre traición, sobre cómo había arruinado a la familia, sobre cómo me haría pagar. No respondí. Dejé que hablara. Grabé la llamada completa. 4 minutos exactos. Me insultó de todas las formas posibles, sin filtro ni pausa. Primero fueron palabras cargadas de desprecio. Luego gritos, cada vez más fuertes, más erráticos, como si necesitara convencerse a sí mismo de que todavía tenía control. Después vinieron los mensajes, audios extensos, textos escritos con rabia, amenazas directas. Dijo que podía incendiar mi taller. Aseguró que tenía amigos capaces de hacer desaparecer cualquier problema, que conocía gente que no hacía preguntas. Yo no lo interrumpí. No discutí. No respondí con insultos. Lo dejé hablar. Cada palabra quedó registrada. Cada amenaza quedó documentada con fecha, hora y número de origen. Guardé los audios completos, sin cortes. Hice capturas de pantalla de cada mensaje antes de que pudiera borrarlos. Mientras él se desbordaba, yo me limitaba a escuchar, como siempre había hecho. Estaba tan concentrado en su rabia, tan convencido de su propia impunidad, que no se dio cuenta de algo fundamental, estaba construyendo el caso en mi contra, con sus propias manos. Siempre fui el callado. El que escucha. El que observa. El que recuerda absolutamente todo, incluso cuando los demás creen que no importa. La segunda comparecencia ante el tribunal fue breve, tensa y completamente distinta a la primera. El ambiente en la sala era más frío. Más serio. La jueza no ocultó su molestia. Revisó los documentos en silencio durante unos segundos eternos y luego levantó la vista. Miró directamente a Cole y habló con un tono seco, profesional, sin rastro de paciencia. Señor Eaton, dijo, se le ordenó explícitamente no tener ningún tipo de contacto con su hermano. Hizo una pausa mínima, suficiente para que el peso de la frase cayera sobre la sala.
Usted violó esa orden en menos de 24 horas. El abogado de Cole intentó intervenir, adelantándose en su asiento. Su señoría, esto es un asunto familiar. No, lo cortó la jueza sin levantar la voz. Ahora es un asunto legal. Explicó con claridad quirúrgica las consecuencias. Habló de cargos por desacato. De una extensión de la orden de alejamiento por 2 años completos. De sanciones penales inmediatas ante cualquier nueva violación. No dejó espacio para interpretaciones ni negociaciones. El intento del abogado por suavizar la situación fue inútil. La jueza lo frenó de forma contundente, recordándole que las órdenes judiciales no son sugerencias. El rostro del abogado de Cole se tensó. Apretó la mandíbula. Parecía calcular, en tiempo real, cómo iba a justificar ese desastre ante el resto de sus clientes. Al salir del juzgado, no sentí euforia. Tampoco satisfacción. Sentí algo distinto. Algo más limpio. Más firme. Claridad. Había trazado un límite. Lo defendí. Y lo sostuve. La exposición individual en Fourie and Grind fue exactamente lo que había construido durante años, pieza por pieza. Error por error. Un espacio de alto nivel dentro de un antiguo almacén remodelado con criterio industrial. Iluminación profesional, precisa, diseñada para que cada obra respirara por sí misma. Mi colección ocupaba toda la sala principal, con cada pieza perfectamente enfocada contra paredes de ladrillo visto, acero y madera recuperada. 6 años de trabajo. 6 años escuchando que estaba perdiendo el tiempo. 6 años de silencio, de madrugadas largas y manos cansadas. Todo quedó validado en una sola habitación. Llegué temprano para supervisar los últimos detalles. Revisé luces, recorridos, etiquetas. Mis 2 empleados ya estaban allí, acomodando piezas, ajustando líneas de visión, revisando cada ángulo como si fuera una cirugía. Llevábamos meses preparándonos para esa noche y se notaba. ¿Listo?, preguntó uno de ellos, sin dejar de trabajar. Tan listo como se puede estar, respondí, sabiendo que nunca se está del todo. A las 7 comenzaron a llegar los invitados. Propietarios de galerías de Manhattan. Coleccionistas que habían viajado desde San Francisco. Diseñadores de interiores, fotógrafos, críticos especializados. El ambiente se llenó rápido. Las conversaciones se superponían. Había una energía eléctrica en el aire, una sensación real de oportunidad. Me moví con naturalidad. Expliqué procesos, hablé de técnicas, de errores, de materiales. Conecté con personas que entendían lo que significa el trabajo artesanal auténtico. Un coleccionista de San Francisco compró 3 piezas en el acto, sin negociar. Llevo tiempo buscando a alguien que todavía haga ensamblaje real, me dijo. Los demás solo pegan piezas prefabricadas y lo llaman diseño exclusivo. Ese único pago cubrió 3 meses completos de gastos operativos. A las 7:30 entró Margaret, mi abuela. Venía sola. Caminaba despacio, pero con la espalda recta. Cuando cruzó miradas conmigo, sonrió. Me acerqué. ¿Dónde está el resto de la familia?, pregunté. Tu padre y tu madre decidieron no venir, respondió. Están demasiado avergonzados después de la última audiencia de Cole. Madison se quedó con ellos. Miró alrededor, observando el lugar lleno, las piezas, la gente conversando. Además, Cole tiene prohibido estar a menos de 500 pies de ti, añadió. Me dijeron que intentó venir y lo sacaron. Yo no lo había notado. La seguridad debió manejarlo antes de que llegara a verlo. El evento es impresionante, dijo Margaret. Estoy muy orgullosa de ti. Le agradecí por estar allí. Por haberme apoyado meses atrás, cuando todo estalló y nadie más quería escuchar. Tu trabajo habla por sí solo, me dijo mientras apretaba mi mano. Nunca necesitaste su aprobación. La muestra cerró a las 11 de la noche. Para entonces, había vendido y encargado trabajos por un total de $67.000, sin contar la comisión de la galería. 3 diseñadores de interiores querían representación exclusiva. 2 clientes privados solicitaron oficinas completas diseñadas desde cero. Abril dio paso a mayo y el caso de Cole se volvió público. No solo por violar la orden de restricción, sino por algo mucho más grave. Los auditores encontraron todo. 3 años de registros falsificados, empresas pantalla, contratos desviados. La operación completa quedó expuesta en documentos judiciales de acceso público. La empresa familiar comenzó a perder clientes de forma masiva. Las demandas civiles se acumularon. La imagen perfecta se derrumbó sin posibilidad de reparación. Todos supieron exactamente por qué. Un primo me envió el enlace a una noticia. Ejecutivo inmobiliario del condado de Bergen acusado de malversación de fondos. La foto policial de Cole ocupaba toda la pantalla. La empresa de mi padre figuraba en la investigación por más de 3 millones desviados.
El hijo dorado había robado durante años, y habían intentado usarme para encubrirlo. El verano llegó con más trabajo del que podía manejar. Contratamos a 4 personas más. Empezamos a rechazar proyectos. Un encargo en Brooklyn generó referencias. Las referencias llevaron a revistas. Las publicaciones trajeron más encargos. El éxito se acumuló, construido sobre habilidad real, no sobre manipulación ni mentiras. A finales de junio, mi madre llamó. Era la primera vez en 6 meses. La primera desde que los expuse frente a todos en la cena de Navidad. Dejé sonar el teléfono un par de veces antes de atender. Hola, dije. Soy mamá, respondió. Su voz era distinta. Más pequeña. Más frágil. Algo que jamás le había escuchado antes. La voz al otro lado del teléfono no se parecía en nada a la de la mujer que durante años había minimizado todo lo que yo había construido. Sonaba frágil, como si apenas lograra mantenerse en pie. ¿Podemos hablar?, preguntó. ¿Hablar de qué?, respondí. De todo, de lo que pasó en Navidad. De lo que hicimos tu padre y yo. De lo que no hicimos. De los años que desperdiciamos tratándote como si fueras menos. Se detuvo un segundo. Podía escuchar cómo intentaba no quebrarse. Te llamo para pedirte ayuda. ¿Ayuda para qué?, pregunté. ¿Para la empresa? ¿Para las demandas? ¿Para los honorarios legales de Cole? Su voz se rompió. Todo se está viniendo abajo. Cometimos errores, Ethan. Errores terribles. Pero seguimos siendo familia. Eso tiene que significar algo. Solté una risa corta, sin humor. ¿Planear humillarme públicamente y robarme la empresa no fue un error? Eso fue una estrategia. Estábamos desesperados, dijo. Teníamos miedo. No sabíamos qué más hacer. Curioso, contesté. Después de años llamando a mi trabajo un pasatiempo, una fase, un juego, ahora resulta que vale lo suficiente como para intentar quitármelo. Silencio. Ethan, por favor, suplicó. Sé que no lo merecemos, pero te necesitamos. Tu padre apenas puede funcionar. Madison está desbordada. Cole enfrenta prisión. Hizo una pausa antes de continuar. Lo hablamos como familia. Queremos que integres a Cole como socio una vez que se resuelvan sus problemas legales. Mitad y mitad. Necesita algo a lo que volver. Él puede encargarse de las operaciones mientras tú sigues con tu carpintería. Estuve a punto de reírme. La audacia era casi admirable. Después de todo, el acoso, las amenazas, la orden de restricción, los cargos penales, todavía esperaban que yo lo salvara. Déjame ver si entendí bien, dije con calma. ¿Quieres que le entregue la mitad de mi empresa al hermano que me amenazó? ¿Al que acosó a mis clientes? ¿Al que intentó entrar por la fuerza a mi taller? ¿Al mismo por el que tuve que solicitar una orden de alejamiento? Sigue siendo tu hermano, respondió. Necesita empezar de nuevo. Y, francamente, le debes algo a esta familia. No les debo nada, repliqué. Y además tengo una orden de restricción vigente por 2 años que le prohíbe acercarse a menos de 150 metros de mí o de mi negocio. Aunque quisiera, que no quiero, sería ilegal. Podemos arreglar eso, insistió. Modificarla. No. Sonreí. De verdad sonreí. No con rabia. No con amargura. Simplemente porque ya estaba cansado. No contrato ladrones, dije. Y mucho menos los convierto en socios. El silencio se alargó. Cuando volvió a hablar, su voz estaba vacía. No sé qué más decir. No hay nada que decir. Tomaron sus decisiones. Ahora viven con ellas. Yo no soy su rescate. No soy la red de seguridad de Cole. Soy el hijo al que descartaron. Y construí algo real sin ustedes. ¿Podemos al menos vernos? Hablar en persona. No, respondí. Esto termina aquí. Colgué. 2 horas después, Madison me escribió, estás destruyendo a esta familia. Espero que estés contento. Tomé una captura de pantalla y la guardé con las demás. Luego volví al trabajo, una comisión para un restaurante en los Hamptons. $22,000 en efectivo contra entrega. Sí, estaba bastante contento. Más tarde llamó mi padre, Robert. Su voz era distinta. Derrotada. Rota de una forma que jamás le había escuchado al hombre que siempre tenía el control, siempre un plan, siempre sabía manipular una habitación. Acepté reunirme con él. Elegimos un diner tranquilo en Montclair. Terreno neutral. Un lugar donde nadie nos conociera, sin reputaciones que cuidar ni apariencias que sostener. Solo 2 personas teniendo una conversación que llevaba años pendiente. Apareció por la puerta arrastrando los pies, como si el tiempo le hubiera pasado factura de golpe. La ropa desalineada, el nudo de la corbata mal hecho, los hombros vencidos. Aquel hombre que durante años había sido impecable, obsesivo con la imagen y el control, ahora parecía alguien que había dejado de intentarlo.
Se sentó frente a mí sin energía, como si incluso ese gesto requiriera más fuerza de la que tenía. Gracias por venir, murmuró. Dijiste que querías hablar, respondí. Pidió un café que casi no tocó. Se quedó mirando la mesa unos segundos antes de hablar, como si ordenara pensamientos que llevaban demasiado tiempo acumulándose. La semana pasada, Cole aceptó un acuerdo con la fiscalía, dijo finalmente. 18 meses en una prisión federal de mínima seguridad. No reaccioné. La empresa, ya no existe. Nos declaramos en quiebra. Estamos vendiendo todo. La casa, los terrenos, los activos. No quedó nada. Alzó la vista. 30 años de trabajo. 30 años sacrificándolo todo. Incluso a ti. Y se perdió todo porque protegí al hijo equivocado. Guardé silencio. No lo interrumpí. Ya no sentía la necesidad. Siempre creí que podía manejarlo todo, continuó. Que si apretaba lo suficiente, si controlaba cada movimiento, todo saldría como yo quería. Contigo me equivoqué. Me burlé de lo que construiste. Intenté minimizarlo. Y cuando vi que no podía dominarte, decidí atacarte. Respiró hondo. Aquella Navidad fue imperdonable. Y aún así, defendí a Cole cuando fue contra ti. No hay excusas. Entonces, ¿por qué decírmelo ahora? Pregunté. Porque necesitaba decirlo en voz alta, respondió. Porque merecías saber que tu decisión de irte fue la correcta. Lo que construiste tiene valor. Es real. Es algo que yo nunca supe reconocer. Me miró con los ojos enrojecidos. Estoy orgulloso de ti, Ethan. Tarde. Demasiado tarde. Pero lo estoy. Esperó una reacción. No la hubo. No estoy aquí para pedirte nada, añadió rápidamente. No quiero que arregles nada ni que regreses. Solo quería admitir que me equivoqué, y que tú no. Asentí levemente. Bien, dije. Pero eso no cambia nada. Lo entendió. Se notaba en su expresión. Lo suponía. Se levantó despacio. Antes de irse, se detuvo. ¿Sabes qué es lo que más me pesa? Preguntó. ¿Qué cosa? Que tuve 2 hijos. Uno tuvo el valor de construir su propio camino. Al otro lo protegí de todas las consecuencias. Perdí al primero intentando dominarlo, y dejé que el segundo destruyera todo creyendo que lo estaba ayudando. Negó con la cabeza, sin mirarme. Elegí mal. Y pagué el precio completo. Salió del local sin despedirse. No sentí victoria. Tampoco alivio. Solo la certeza de algo que ya sabía. No necesitaba su reconocimiento para seguir adelante. Mi vida ya no pasaba por ellos. Y eso, más que cualquier disculpa, era suficiente.